Vimos muy rápidamente y no, bueno, yo creo que no me entretengo tanto en esto. A lo mejor dice, no, es que lo vimos muy rápido. ¿Cuáles son? ¿Qué es un método, un atributo? No me preocupa tanto verlo rápido y en el contexto del mundo real, porque la programación orientada a objetos viene de ideas del mundo real, porque lo vamos a estar aplicando todos los días. Entonces, estarlo mencionando y estarlo practicando, pues creo que nos va a quedar mucho más claro. Bueno, ayer creo que de entre lo que vimos, pues ya ve que es programación orientada a objetos, que es otra forma de enfocar la solución. Hay unas definiciones muy interesantes en las tareas que me mandaron. Dice que la programación orientada a objetos trata de simular el mundo real y sí es cierto. O sea, los conceptos vienen de cómo se resuelven los problemas en el mundo real. Vimos el concepto de abstracción, el de encapsulamiento. Bueno, abstracción es nada más resaltar lo importante, no fijarse en los detalles. Es una manera de atacar la complejidad de las cosas. Encapsulamiento, pues que los objetos, jóvenes, si hay mucha plática, los objetos deben tener oculta muchas de sus elementos y nada más poner una interfaz para interactuar con ellos. Bueno, luego tenemos lo que es la clase del objeto. Bueno, lo que hay que recordar es que un objeto se crea a partir de una clase, por lo tanto la clase la vemos como un molde. Aquí vemos el ejemplo típico de las galletas. Y luego vimos los atributos, dijimos que son las características o son los datos que tiene el objeto. Muchos de ellos van a estar ocultos. Y los métodos es lo que sabe ser el objeto, la funcionalidad del objeto. Ahora, ¿cómo vamos a representar nosotros todo? Fíjense, cuando ya empecemos a hacer en nuestro primer ejercicio, que va a ser ahorita, más al ratito, tenemos que definir siempre una clase, por lo menos una clase. Alguien por ahí, cuando yo preguntaba la idea de la programación orientada a objetos, alguien por ahí dijo, es más fácil de programar. Y yo le decía, bueno, depende, ¿verdad? Si tú nada más vas a usar objetos que ya existen, tal vez sí sea más fácil. Pero si tú tienes que crear los objetos que van a resolver el problema, pues ya no resulta tan sencillo. Bueno, entonces, como nosotros, cuando no creamos objetos, clases nuevas nosotros, sino que nada más usamos las que ya están, se llama programación basada en objetos. No orientada a objetos. Orientada es porque tú vas a crear clases nuevas para las soluciones. Entonces, siempre vamos a tener que crear por lo menos una clase en cada problema. ¿Y cómo vamos a representar esa clase? Bueno, la clase es la que va a contener los atributos y los métodos de los objetos. Vean cómo todo se relaciona, ¿verdad? Y poco a poco creo que se va a ir entendiendo mejor. Una clase se representa formalmente, así como los diagramas de flujo, en un diagrama. Hay un conjunto de diagramas que se llaman UML y es con esos diagramas con los que nosotros podemos diseñar las aplicaciones orientadas a objetos. Pero son como 11 tipos de diagramas y nosotros nada más vamos a ver básicamente dos. El diagrama de clase y bueno, y luego ya la relación que hay entre las clases. Ahorita, el diagrama de clase, una vez que nosotros definimos, ideamos una clase, lo vamos a representar en un rectángulo con 3 partes. Así tan sencillo como se ve. En la parte superior, que sería la más angosta, va el nombre de la clase, no de los objetos, va el nombre de la clase. Luego, en el rectángulo intermedio, ahí irían los atributos que va a llevar los objetos de esa clase. Acuérdense que la clase es un molde. Nosotros vamos a crear un molde del cual vamos a fabricar objetos. Pero ¿qué atributos van a tener esos objetos? Los que estén definidos en la clase. Y en el rectángulo inferior se pone la funcionalidad, o sea, los métodos que van a tener los objetos que se van a crear con esta clase. Bueno, entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos la clase computadora. Estos son los atributos. Dice ahora, ¿de dónde vienen esos atributos? Alguien puede pensar, no, es que una computadora no solo tiene eso, o a lo mejor tiene cosas que no me sirven y a otras le faltan. Ah, bueno, es que ese diagrama es en base a la abstracción que alguien hizo. Sí, la abstracción dijo, a mí me interesa de la computadora nada más esto. Es una abstracción, ¿sí? Se olvida de lo demás. Entonces, para la computadora requiere el número de serie, la marca, procesador, sistema operativo, bueno, todo lo que dice aquí.
son datos. Este es de tipo, tal vez cadena, también cadena, el procesador tal vez, muchos son cadena, pero son datos, a final de cuentas son datos. Y los métodos son qué hace la computadora, qué funciones, qué acciones realiza. Ah, pues enciende, ejecuta programas, almacena archivos. Esta es una abstracción de una computadora. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos la abstracción de un individuo. Este es el nombre de la clase, estos son los atributos y estos son los métodos. Un individuo, para este propósito, para quien va a resolver un problema, pues nada más le interesa que tenga nombre y edad. ¿Sí? Adelante. Y los métodos que va a tener la persona son estos. Esos atributos y esos métodos nosotros los vamos a definir en base a un análisis que nos va a llevar a resolver el problema. No le vamos a poner lo que se nos ocurra, sino lo que necesitamos, ¿sí? Bueno, entonces, aquí hay más ejemplos, ¿eh? Lo que quiero que vean es que de cualquier cosa podemos crear una clase. Hay cosas muy tangibles, pero hay algunas que no lo son, o sea que pueden ser algo abstracto. Yo puedo crear una clase que encapsule una enfermedad, por ejemplo, ¿sí? Bueno, espero que no, pero yo puedo crear una clase de lo que sea. Aquí hay de un curso, la clase de una lavadora, y luego aquí hay de un taxi, de un autobús, de un perro. Hay la clase, nosotros podemos definir cualquier. En Java, por ejemplo, nosotros ya hemos usado muchas clases. Y aquí voy a poner ejemplos. Fíjense, hemos usado clases, objetos, métodos, atributos, todo ya lo hemos usado, nada más que no le hemos dado ese nombre, porque pues no habíamos visto los conceptos. Simplemente con esta instrucción, si yo le digo, a ver, ¿en qué color va a salir? Voy a ponerlo en azul. Si yo digo escáner, teclado, es igual a new, scanner, y luego aquí le pongo system, esto lo hemos usado mucho, ¿no? Punto y coma. Y luego hemos usado, por decir, hemos usado otro como decimos random, azar, es igual a new, random. ¿Sí? Cuando los tipos no son primitivos, las variables se crean de esta manera, ¿sí? Cuando los tipos no son primitivos. Cuando son primitivos como entero, el doble, el char, se crean diferente, ¿verdad? Nada más ponemos int, x y ya estamos creando la variable x. Acá no. Bueno, entonces vamos a identificar de los conceptos que ya vimos, qué es lo que ya hemos aplicado, qué hemos utilizado. Bueno, voy a poner aquí. Scanner y random vienen siendo son clases. ¿Sí? Vamos a poner, es una clase, vamos a ponerlo así. Entonces voy a poner con una flecha por ahí, no sé, en verde. Esto es una clase y esto es una clase. ¿Sí? Luego, teclado y azar son objetos. Teclado es un objeto y azar también es un objeto. Nosotros le decimos en general variable, pero en realidad es un objeto. Ahora, ya cuando entremos un poquito más a lo que son objetos, nos vamos a dar cuenta que en realidad no es un objeto, sino es una forma en que se conoce al objeto. Como que dicen, pues es que para qué se le complica si es lo mismo. No, no es tan igual, ya en memoria no es tan igual. Bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué viene siendo el new? Bueno, el new es un operador, lo voy a poner así, operador para reservar memoria del objeto a crear. Eso es lo que hace el new, es un operador, ¿sí? Este es un operador que me sirve para reservar memoria. Aquí es donde estamos creando. Cuando aparece la palabra new, se está creando un objeto. A veces usamos objetos que no creamos nosotros. Un caso de un objeto que no hayamos creado nosotros, el modelo. Cuando usamos el JTable y que queremos modificar el número de renglones, el JTable es una clase y JTable matriz es un objeto. ¿Sí? Todos los componentes visuales que usamos son clases. Yo hasta ayer les decía librerías.
la librería Scanner, la librería, porque no habíamos visto el concepto de clase, pero en realidad los podemos tomar como librerías, pero más adecuadamente son clases. Sí, la clase Scanner, ahora sí ya voy a decir la clase Scanner, la clase Random, la clase Math, Math es una clase, y vean cómo el estándar de los nombres de las clases es que empiecen con mayúscula. Eso es un estándar, ¿sí? Bueno, ¿y qué viene siendo este Scanner? Si se fijan, se repite el nombre de la clase, ¿verdad? En los dos casos, bueno, eso, pero lleva paréntesis y puede llevar parámetros. Aquí lleva parámetros, acá no lleva. Bueno, estos vienen siendo, son métodos. Todas las funciones son métodos. Bueno, estos son métodos, lo voy a escribir aquí. Nada más que es un método especial, sí, método especial para crear objetos. Es especial, en este caso lo que salta a la vista es que se llama igual que la clase. Si el método se llama igual que la clase, tiene un comportamiento especial, ¿sí? Bueno, para crear el objeto. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ese lo voy a poner así de esta manera. Este es un método y este es un método, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros decimos algo como esto? Int x es igual a teclado.nextInt. Eso lo hemos usado mucho. Bueno, este nextInt es un método. Yo siempre he dicho función. De repente ahí se me iba la onda y yo decía método. Pero porque, bueno, no habíamos visto el concepto de método. Ya que estamos viendo qué es el concepto de método, entonces ya todo lo que yo llamaba funciones, ya no lo voy a llamar así, lo voy a llamar método. Son métodos. Vamos a poner, este es un método. A ver, este es un método. Vamos a ponerlo en rojo para que sea igual que el otro. Este es un método, ¿sí? Por ejemplo, ayer hicimos un ordenamiento. ¿Cómo lo hicimos? Arrays.sort y le pusimos por aquí un arreglo que se llamaba valores, ¿no? Así lo hicimos, ¿verdad? Bueno, ahí podemos distinguir. Arrays es una clase, ¿sí? Esta es una clase. ¿Por qué? No es un objeto, es una clase. ¿Sí? Hay clases que se utilizan sin crear objetos. Por ejemplo, si yo quiero acceder al nextInt de random, lo tengo que hacer a través de un objeto. Aquí estoy creando un objeto de la clase random y a través de ese objeto accedo a un método que trae la clase que se llama nextInt. Entonces, digamos que lo usual es que nosotros tenemos una clase y tenemos que crear un objeto de esa clase para acceder a los métodos que están definidos en la clase y que ya los tiene el objeto. Pero hay clases como Arrays y como Math que no necesito crear un objeto para usar sus métodos. Todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, Arrays es una clase y sort es un método. ¿Sí? De la misma manera, bueno, lo voy a poner aquí abajo. De la misma manera que cuando decimos math.sqrt de lo que sea, así, también math, aquí lo puse en otro color, math es una clase y sqrt es un método, ¿sí? Entonces ya le vamos a ir, por eso yo les decía ayer que, fíjense, tuve una experiencia cuando empezamos con esto de objetos. Aunque ustedes ya no les tocó vivirlo, pero para nosotros fue una revolución de conciencia en programación. Entonces tuvimos que tomar cursos y yo fui a un curso, bueno, no quiero decir a dónde, pero pues hasta no estaba tan barato, porque ahí nos iban a explicar las bondades de la programación orientada a objetos. Y digo, sí, dijeron cosas muy buenas, pero algunas cosas que me confundieron. Por ejemplo, nos dijo el instructor, era así un curso muy fifí, ¿sí? Por ahí alguna empresa me hizo el favor de financiar. Entonces,
dice el instructor, a ver, ¿quién sabe hacer diagramas de flujo? Todos así, ¿verdad? ¿Quién sabe hacer algoritmos? Y luego nos dice, pues tiren todo eso a la basura. Así nos dijo, tiren todo eso a la basura. Oye, a todos así como que, ¿por qué tanta agresividad, verdad? Dijo, es que lo de objetos es otra cosa. Y ya empieza a explicar, y en la misma explicación aparecieron los diagramas de flujo. ¿Sí? O sea, como que bueno, ya nadie le dijo nada. Pero entonces yo ayer les decía, no, es que lo que vemos en fundamentos, todo lo vamos a aprovechar para programación orientada a objetos. Algunas cosas les vamos a nombrar un poquito diferente. A las funciones les vamos a decir métodos, porque así se trabaja, así es el concepto en programación orientada a objetos. La función como que está asociada a la programación estructurada, pero ya cuando la función está dentro de una clase se convierte en método. Si la función está por fuera, pues es digamos que es de programación estructurada. Ahora, Java es totalmente orientado a objetos. Cualquier función que le ponga es un método, ¿sí? Cosa que no sucede, por ejemplo, en C. En C no es orientado a objetos. Dijimos C++ es híbrido, es de los dos. Bueno, entonces, si me voy, por ejemplo, aquí no he lanzado si me voy a la aplicación, a la que hicimos ayer, ahí podemos identificar clases y objetos. ¿Sí? Ayer terminamos una, ¿no? Sí. Ayer terminamos una. Bueno, entonces me voy a referir a esa, a la que terminamos ayer. Entonces aquí sería la matriz visual. Muy bien. Aquí está, bueno, el frame es una clase. Si ustedes se fijan, todos los elementos que tiene la aplicación las traemos de la paleta de componentes, excepto el frame. El frame lo agregamos de otra manera, con new frame. Bueno, cuando agregamos el frame, lo que estamos haciendo es creando una clase. Estamos creando una clase. Y nos dice, ¿qué nombre le quieres poner al frame? Y ya le damos un nombre y ese es el nombre de la clase. Y lo podemos ver aquí en el código. Vean cómo el nombre que nosotros le pusimos está declarado como una clase. Nada más que aquí trae un concepto que vamos a ver más tarde. ¿Sí? Ahí trae un concepto que es una de las partes principales o así fundamentales de la programación orientada a objetos. Por ahí algunos lo pusieron en la tarea. Que son conceptos que yo sí les encargaba antes, pero los quité porque como que pensaba que a veces podían confundir lo que es herencia y polimorfismo. Algunos sí lo pusieron. ¿Qué es las partes importantes de la programación orientada a objetos? Abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. ¿Sí? Nada más que yo quité lo de herencia y polimorfismo porque como no hemos visto nada, pues como que quedaba muy en el aire eso. Pero algunos sí lo pusieron, los componentes de la programación orientada a objetos. Bueno, aquí se está aplicando herencia. Bien, entonces, vean cómo aquí hay una función que se llama igual que la clase. Así como lo vimos acá en el escáner. Esta es una función que se llama igual que la clase. Tiene un comportamiento especial esta función. Bueno, y luego, cuando nosotros, por ejemplo, default table model es una clase. Y modelo es un objeto. Pero este modelo no lo estamos creando nosotros. O sea, este objeto no lo estamos creando nosotros. Hasta ahorita no hemos creado nosotros ningún objeto. Sino que utilizamos los objetos que ya están. O, por ejemplo, aquí, ¿cómo se creó o cómo puedo manejar esto como un objeto? Porque le estoy pidiendo mediante un método, getModel, me regresa el objeto que está dentro del... El JTable en sí es un objeto. Así como en el mundo real, un carro, un automóvil, ayer me dieron ese ejemplo varios, pues está formado de muchas cosas adentro y cada cosa que está dentro es un objeto. Y que forman un objeto más grande que es el carro. Bueno, aquí también el JTable matriz es un objeto. JTable matriz es un objeto. Y a través de un método, ya no digo función, ya digo método, extraigo el modelo y ese modelo lo guardo en este objeto. Y a este objeto le pido a través del método setRowCount que me ponga los renglones. Entonces aquí estamos manipulando objetos, ¿sí? Bueno, todos los elementos, el spinner, todos son objetos. ¿De qué clase? Pues aquí está la clase.
Vean, yo por eso le cambié los colores para identificarlos más fácilmente. Todas las clases yo las puse en rojo y todos los objetos están en, ¿qué? Como lila o no sé qué color es ese. Bueno, pero vean como hay 3 objetos de la clase botón, JButton. JButton es el molde, es la clase. JButton aleatorios, JButton calcular y JButton ordenar son 3 objetos de esa clase. ¿Sí? Aquí está, hay 3 objetos de la clase JCheckbox, 2 objetos de la clase JLabel, 2 objetos de la clase JScroll que yo no los puse, los puso NetBeans. Y luego ya 2 objetos de la clase JSpinner y 2 objetos de la clase JTable. Esta es la clase, estos son los objetos. Ahora, ¿cómo creamos el objeto? Ya lo puse en un ejemplo. ¿Qué operador tenemos que usar para crear el objeto? Ahí lo dice. Ahí está el acordeón. ¿Cuál es el operador que creamos para crear el objeto? El new. Si no existe el new, el objeto no está creado. Entonces, de acuerdo a eso, en este punto este es una referencia nada más. Aquí no están creados los objetos. Es una gran diferencia cómo se crean las variables de tipo primitivo. Una variable de tipo primitivo, nada más la declaramos y ya está creada. Y el objeto no. El objeto lo declaramos y no con eso está creado. Aquí, si yo quiero manipular JButton aleatorios en este punto, me va a marcar error porque el objeto no existe. Aquí nada más está declarado el nombre del objeto. A eso se le llama referencia. Entonces, ¿y por qué no me marca error? ¿En qué punto crea el objeto? Ah, pues acá, ¿verdad? Aquí se manda a llamar un método, ya no voy a decir función, un método que se llama initComponents. Lo está mandando llamar, es un método. Ese initComponents está oculto aquí en la generación de código. Si abrimos esto, aquí se ve el método initComponents. ¿Y qué hace el método initComponents? Crea los objetos. Aquí es donde se crean los objetos. ¿Sí? Bueno, ya va tomando más sentido todo esto. Ok, pues ya con eso podemos empezar un ejercicio. Vamos a empezar con algo que ya habíamos hecho, ¿sí? A ver, aquí está. ¿Se acuerdan de ese? Ese ya lo hicimos. ¿Qué es lo único que cambia en el enunciado? Que dice orientado a objetos. ¿Sí? Bueno, ya nada más que es el primero lo voy a poner así. A partir de aquí todos van a ser orientados a objetos. Muy bien, entonces me voy a traer el análisis que hicimos cuando no habíamos visto nada de objetos. A ver, aquí está el análisis. Por aquí lo tengo, ¿sí? A ver, entonces voy a tomar esto. Es lo que hicimos el primer ejercicio. Ese fue el primer ejercicio que hicimos. Y lo hicimos sin funciones, con funciones, en visual. Ahora lo vamos a hacer con objetos. Bueno, ahí está están los datos de entrada, los datos de salida, bueno, una figura. Ahí está. Lo voy a dejar así. Ahí está bien. Lo dejo porque, bueno, para tener manera de comprobar y también porque lo que analizamos no lo vamos a hacer como nos dijo nuestro instructor, lo echamos a la basura porque eso ya no nos sirve. No es que sí nos sirve. Hay cierta analogía entre un análisis cuando se va a desarrollar en modo estructurado a cómo se va a desarrollar en objetos. Porque aquí lo primero, fíjense, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando creamos una aplicación orientada a objetos? Ahora, aclarando, y eso ya lo comenté ayer, lo vamos a desarrollar orientado a objetos y les va tal vez a crear la impresión de que es más complicado. Y sí, en realidad sí va a ser, sí es más complicado resolverlo orientado a objetos que como lo hicimos. Pero bueno, tenemos que empezar con algo sencillo y luego vamos escalando, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar los objetos que hay en el enunciado. Los posibles objetos, porque casi cualquier cosa puede ser un objeto. Pero ahí es donde tengo que empezar con el elemento abstracción. ¿Sí? Vamos a analizar y ver
¿cuál sería el objeto? Inicialmente, nada más vamos a ver un objeto. Luego en otros ejercicios vamos a crear más objetos. Bueno, ¿cuál sería el objeto ahí en ese enunciado? El ortoedro. Podría ser, inclusive puede ser una aplicación puede ser un objeto. A este nivel, todas las aplicaciones se manejan como objetos. Bueno, entonces, el ortoedro sería nuestro objeto. ¿Sí? Y entonces, ya cuando definimos, ahora, el ortoedro lo podemos ver como una caja, ¿no? Dijimos, es una caja. Bueno, y yo me puedo imaginar una caja de Amazon, una caja de cereal, una caja de lo que sea. Esos serían objetos de esta clase. ¿Sí? Pero lo primero que tengo que hacer una vez que identifique el objeto es definir un molde para crear mi objeto. Es decir, hay que diseñar una clase. ¿Sí? Vamos a diseñar una clase. Una clase que se va a llamar ¿cómo? ¿No? ¿Cómo me dijiste que era? ¿No? Bueno, puede ser caja, pero ¿de acuerdo al enunciado? Ortoedro. La clase va a ser ortoedro. La clase... No, es que el objeto es la caja, es ya en sí, es como el ortoedro es el que me va a decir qué va a tener, qué datos va a tener y qué es lo que va a poder hacer. Y ya cuando crea un objeto le puedo dar cualquier nombre, pero en general el molde es un ortoedro. Entonces, vamos a definir el ortoedro. Voy a poner aquí el diagrama de clase, ¿sí? Diagrama de clase dijimos que es un rectángulo dividido en 3. Entonces voy a decir, este lo voy a poner en negro. A ver, lo voy a poner aquí. Por cierto, fíjense que cuando ya les pido que en un proyecto me hagan, en todos los proyectos les voy a pedir que hagan los diagramas de clase, pero como que no sé qué sucede y me lo hacen los diagramas a veces como muy diferentes a como deben ser. Tal vez porque se les hagan muy aburridos o no sé por qué. Y a veces les ponen adornos y les ponen, o no les ponen las rayas. Muchos hacen eso. Qué flojera poner las rayas, ¿verdad? Que al cabo el profe ya sabe que van rayas. Pero es que esta es una representación formal de la clase, así como un diagrama de flujo. ¿Sí? Bueno, entonces voy a dividirlo en tres rectángulos. A ver, así. Muy bien, ya está dividido en 3. Entonces, dijimos que va en el triángulo, en el rectángulo superior. Va el nombre de la clase, ¿sí? Aquí va el nombre de la clase. El nombre de la clase, por estándar, va a ser inicia con mayúscula. Esto acuérdense que los estándares no son obligatorios, pero pues si los seguimos es mejor para todos. Yo creo que también es por cuestión de salud mental seguir los estándares porque nos hace menos complicadas las cosas, ¿no? Inicia con mayúscula y se expresa en singular. Cuando vimos el ejemplo, el típico ejemplo de la clase, este es un molde, ¿sí? Para muchas galletas, pero realmente lo que se está haciendo aquí es un molde de una galleta. Se pueden crear muchas galletas, entonces al nombre de la clase, a no ser que por su naturaleza pueda ir en plural, normalmente lo vamos a definir en singular. La clase ortoedro, y de ahí puedo crear muchos ortoedros. Bueno, entonces aquí lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a decirle, le voy a poner en otro color, ¿sí? Nombre de la clase, pues se va a llamar ortoedro. Así se va a llamar la clase, ¿sí? Ahí nada más va el nombre. Luego en el segundo rectángulo van los atributos. Dijimos que atributos y propiedades es similar, pero yo creo que es más apropiado llamarle atributos. Así lo voy a llamar yo, atributos, ¿sí? Atributos. Los atributos son los datos que va a tener un ortoedro. Ahorita en la abstracción no vamos a meter valores, nada más concepto de datos. A ver, ¿qué tiene un ortoedro?
¿Son datos que se le puede calcular o que directamente va a tener? No, ahí es donde entra la analogía. Aquí los datos, no, normalmente una propiedad no vamos a poner un atributo que se pueda calcular con otros atributos. Así como los datos de entrada, si se acuerdan, yo les hacía mucho énfasis que en los datos de entrada no debemos pedir datos que se pueden calcular con otros datos, porque entonces empieza a haber inconsistencias. Así es que también aquí vamos a aplicar la misma regla. No voy a poner un atributo que pueda calcular con otros atributos. Entonces, a ver, fíjense que los atributos se relacionan mucho con los datos de entrada, ¿sí? O sea, porque los datos de entrada son los valores que yo necesito para hacer los cálculos. Y bueno, entonces, ¿qué atributos va a tener un octoedro? Longitud, altura y profundidad, ¿sí? Entonces aquí se ponen esos: longitud, altura y profundidad. Así se pone, ¿sí? Entonces los atributos son datos que definen el estado de los objetos. ¿Sí? Esos son los atributos, son datos que definen el estado de los objetos. Es como aquí, ese cañón, yo le puedo asignar atributos como color blanco, estado blanco, switch, estado encendido. ¿Sí? Son datos. Y en la tercera parte, en el tercer rectángulo, aquí van los métodos. ¿Sí? Van los métodos. Los métodos definen la funcionalidad de los objetos. De los objetos de esta clase. Es lo que debe saber hacer el objeto. Lo que estamos haciendo ahorita es una abstracción, nada más que la estamos representando en un diagrama. Esta es una abstracción de un ortoedro, porque si se fijan, yo no le estoy poniendo un atributo que podría ser necesario en otro contexto, que fuera el color. Yo no necesito el color. Para lo que voy a hacer, para calcular, no necesito el color. Por lo tanto, no lo pongo. La abstracción es nada más poner lo que sea necesario. Lo demás me olvido para alejarme de la complejidad de las cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí define la funcionalidad de los objetos. Los métodos son acciones, son cosas que hace el objeto, cálculos, procesos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué debe saber hacer nuestro ortoedro? Sacar área y volumen, es lo que debe saber hacer. Entonces, aunque aquí aparecen como variables, nosotros aquí los vamos a poner como métodos. Entonces aquí va a decir, le voy a poner la palabra completa, calcular área, para hacer énfasis que es una acción, es un verbo, es algo que hace el objeto, calcular área. Y como es un método, debe llevar paréntesis. Calcular volumen. ¿Sí? Bueno, entonces, esa es nuestra abstracción. ¿Sí? Ahora, los atributos, como les digo, definen qué tiene el objeto. Y los métodos definen qué hace. ¿Qué tiene un JTable? Tiene renglones, columnas, tiene alto de renglón, tiene color. ¿Qué hace un JTable? Me regresa número, pone valores, regresa valores, y todos esos son métodos. El get, todos los que vimos acá y que yo los mencionaba como funciones, todos estos de acá en el JTable, por aquí va. Yo decía, la función setValue, no, ya no voy a decir la función, voy a decir el método setValue. JTable datos es un objeto de la clase JTable, y todos estos son métodos de ese objeto.
Ok, bueno, entonces hay que complementar el diagrama con más información, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué información? El tipo de dato, ¿sí? El tipo de dato. El tipo de dato, la longitud, altura y profundidad, ¿qué tipo de datos son? ¿Qué tipo? Son dobles, ¿no? Entonces ponemos con un 2 puntos el tipo de dato. Aquí es doble. El diagrama debe servir para cualquier lenguaje orientado a objetos, no solo para Java. Doble. A lo mejor, inclusive le podemos poner ahí real para que fuera más general. Doble. Y los métodos también regresan resultados. ¿Qué tipo de datos regresa a calcular área? Doble también. Ah, caray, se pasó para acá. Que fíjense que yo nunca he usado el mousepad. Nunca me gustó usarlo. Y entonces, hasta a veces lo desactivo porque lo muevo con los otros dedos y es cuando pasa eso. Doble. Se pone 2 puntos y el tipo de dato. ¿Sí? Bueno, entonces, lo primero que hicimos fue identificar el objeto u objetos para mi problema. Segundo, hacer una abstracción. Aquí nos ayudamos de un análisis previo. Ya habíamos dicho, es que un ortoedro necesito preguntar longitud, altura y profundidad. De ahí lo tomamos. Y debe saber calcular el área y el volumen. Bueno, hacer una abstracción y representarla en un diagrama de clase. Ahí estamos con nuestro diagrama de clase, ¿sí? Bueno, entonces, ahora lo que sigue es, vamos a codificar la clase. Ahora sí vamos a crear una clase propia. Hasta ahorita hemos usado puras clases que ya existen. Bueno, entonces, nos vamos aquí a NetBeans. Voy a cerrar esto. Y vamos a crear un proyecto. Se va a llamar aplicación ortoedro OO. Va a ser 3 O seguidas ahí, ¿verdad? Entonces sería le diríamos PA 2025-02-14 aplicación ortoedro OO. Y entonces, fíjense, nos responde la aplicación con una clase. Esta es una clase. ¿Cómo se llama la clase? Se llama, este es el nombre que le puso la clase, ¿verdad? Y esa clase ya tiene un método adentro. ¿Cuál método? Main. Un archivo ejecutable de Java tiene un método main dentro de él. Por eso es ejecutable. Todo lo que creamos queda en una clase. Bueno, pero esta no es la clase nuestra. Nuestra clase la vamos a tener por aquí. A ver, vamos a ponerla por aquí nuestra clase. Bueno, un poco más grande, ¿no? A ver, ahí está nuestra clase. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. En el mismo paquete aquí, le vamos a dar botón derecho. Y así como agregamos el frame a new, vamos a buscar uno que diga Java Class. El frame lo agregamos con este. Ahora vamos a agregar un Java Class. Ese lo vamos a usar, pues, bastante. Java Class. ¿Sí? Me dice una clase de Java. Entonces le damos clic y lo primero que va a hacer es preguntarme cómo se va a llamar la clase. Digo, se va a llamar ortoedro. Ortoedro. Pongan mayúscula la primera letra, por favor. Sí, es un estándar. Si lo ponen con minúscula no pasa nada. Pero simplemente al verlo con mayúscula sabemos que no es una variable, sabemos que es una clase, ¿no? Bueno, me va a contestar, fíjense, me pide el nombre de la clase y le pone el mismo nombre al archivo donde está la clase.
A ver, le vamos a dar finalizar. Y vean como aquí, ya en la estructura del proyecto, me agregó un archivo que se llama ortoedro.java, que adentro tiene definida la clase ortoedro. ¿Sí? Ya tenemos esa clase. Bueno, entonces, nuestra clase va a tener, ya tenemos el nombre. Esto de public class pues lo pone solito. Ya, aquí esta es nuestra clase. Vamos a poner dos cosas, dos elementos. Ah, sí. Marifer Ruiz de León. Ok. Bueno, no sé qué pasó, pero vamos a seguir. ¿Qué vamos a poner ahí? Los atributos y los métodos. ¿Sí? La clase va a tener más elementos, pero ahorita los que ya distinguimos son atributos y métodos, ¿sí? Así es que bueno, ponemos atributos. Y los atributos viene, y aquí es donde vamos a seguir aplicando lo que aprendimos en fundamentos. Aquí vamos a declarar variables. Los atributos son datos, son variables. ¿Sí? O sea, los datos se guardan en variables. Entonces, se le pone el tipo de dato, doble, y luego el nombre del atributo, longitud. Estamos declarando variables. Nada más que aquí se acostumbra también, no es un estándar tal vez tan generalizado, pero sí muchos acostumbramos a poner cada atributo en un renglón diferente. Ya ven que normalmente hacemos esto, longitud, altura y luego profundidad, ¿verdad? Porque son del mismo tipo. Bueno, normalmente yo lo voy a hacer así porque es una costumbre que cada atributo se ponga en un renglón diferente. Entonces le pongo aquí doble, altura. Si lo ponen todo junto, pues está bien. Y luego doble, profundidad. Ahí está. Bueno, esos son los atributos. Y los métodos, pues se declaran como se declaran las funciones. Ahorita, de momento, no le voy a poner el public ni el static. Sí, no lo voy a poner public y static. Hay una razón por la que cuando hacemos el modo consola le tenemos que poner public static. ¿Sí? Sí hay una razón, pero que la vamos a descubrir un poquito más adelante. Entonces, aquí nada más voy a poner, aparte de public static, ¿qué más va? Pues el tipo de dato que se va a regresar. ¿Qué tipo de dato me va a regresar calcular área? Doble. ¿Y cómo se llama el método? Calcular área. ¿Sí? Bueno, y luego se abre un bloque para escribir el código que le corresponde a calcular área. Bueno, luego vamos ahora a calcular a agregar el otro método, que es doble. Marca error, ¿verdad? ¿Por qué marca error? Porque todavía no regresamos nada. Doble, calcular volumen. Bueno, vamos, aquí tenemos las fórmulas, ¿no? De cómo se calcula el área del volumen. Por aquí está. Están acá. Dice, el volumen es la longitud por la altura por la profundidad. Está más fácil ¿verdad? Entonces aquí, como es un cálculo nada más, le podemos decir return longitud por altura por profundidad. ¿Así? Y luego acá el área es 2 veces la longitud por altura más longitud por profundidad. Bueno, entonces vamos a poner aquí el return 2 veces por abrimos paréntesis longitud por altura ¿verdad? Más, y aquí vamos a poner longitud por profundidad
Vean cómo estamos haciendo el molde. No, todavía no estamos creando ningún objeto. Profundidad más, pondremos aquí profundidad por altura. ¿Sí? Ya tenemos nuestra clase de ortoedro. Ya quedó. La vamos a ir agregando más elementos, pero digamos lo básico ya quedó. Pero no, todavía no tenemos. Es como si tuviéramos el molde de las galletas, pero no tenemos galletas. Tenemos el molde del ortoedro, pero no tenemos ningún ortoedro. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver cómo crearíamos un ortoedro. Ok, entonces eso, el mundo real de nuestras clases va a ser la aplicación. Va a ser main en este caso. Entonces, me voy a regresar a main. ¿Sí? Me voy a regresar aquí a main. Y vamos a crear, aquí le voy a poner, creamos un objeto de la clase ortoedro. Aquí es donde vamos a crear el objeto. Ya tenemos el molde. Ahora vamos a crear el objeto. Entonces, ¿cómo creamos un objeto? De la misma manera que creamos el escáner, el random. Ponemos el nombre de la clase. ¿Cómo se llama nuestra clase? Ortoedro. Y luego, ahora sí, el nombre que le vamos a dar al objeto. ¿Sí? Entonces, no sé, puede ser una caja. Igual. ¿Y qué seguiría si fuera el escáner? New. Y luego se repite el nombre de la clase. Y de momento no le vamos a poner parámetros. Así. Ya creamos un objeto de la clase. ¿Sí? Pero podemos crear muchos. Yo puedo crear otro, bueno, voy a crear otro objeto. Objetos. ¿Qué otra cosa tiene la forma de un ortoedro? Que ustedes conozcan. No sé, a lo mejor un bote de basura, no sé. Fíjense que hay un estándar que yo no uso, pero algunos sí le ponen aquí una O minúscula y luego lo ponen de esta manera para indicar que esto es un objeto. Sí, pero bueno, yo no uso ese estándar porque yo considero que todas las variables prácticamente son objetos. Ok, bueno. Ahora, ¿qué datos? Ya creamos dos objetos de la clase ortoedro. Pero dígame, ¿qué valor de longitud, profundidad y altura tiene la caja? En este momento. Si yo lo ejecutara, no trae nada, ¿va? Nulo. Es como si compramos un carro sin batería y sin gasolina. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Darle valores. Tenemos que, es más, en la agencia cuando ya compren su carro, en la agencia nada más le ponen para que les dure bien poquito, de aquí a tu casa. Tienes que llegar a una gasolinera, ¿no? La batería sí dura más. Pero entonces los objetos nacen sin valores, a no ser que nosotros de alguna manera se los asignemos. En este caso, como son de tipo doble, nacen con ceros. Y una forma en la que podemos comprobar que tienen cero es preguntándoles cuál es su área y cuál es su volumen. Entonces, vamos a decirle una salida. System es una clase. Out es un objeto. Print ln es un método. ¿Sí? Y le vamos a decir área de la caja es igual. Y le voy a pedir al objeto, yo sé, si yo voy a usar una clase, crear un objeto de una clase, es porque sé qué es lo que tiene y me sirve, ¿verdad? Entonces aquí yo le voy a decir, yo sé que la caja es un ortoedro
y el ortoedo sabe calcular el área. Entonces le voy a decir caja punto, y aquí vienen los métodos calcular área. Calcular área, ¿va? Y al otro objeto, porque son dos, le voy a decir que calcule el volumen. Le voy a decir volumen del bote es igual. Y le voy a decir ahora al objeto bote, ¿qué tienen en común caja y bote? Pues son de la misma clase. Así como JTable matriz y JTable ordenados, son de la misma clase. Pero cada uno puede tener un número diferente de renglones, de columnas, de datos. Bote.calcular volumen. ¿Qué me marcó error ahí? Ah, falta un paréntesis, ¿verdad? El del sistema. ¿Gracias? Ahí está. Bueno, si lo ejecutamos, nos va a salir pues puro cero, ¿verdad? Porque los objetos no traen información. Ahora, ya por último, eso quiere decir que sería bueno ponerle parámetros aquí. Que en calcular área me pidiera los tres, como cuando hicimos la versión con funciones, bueno, le llamábamos funciones. ¿Sí? Fíjense, ¿por qué aquí no debe llevar parámetros la función, el método? Sí los podemos poner, pero no deberían de ir. Porque está llamando. Bueno, porque está llamando, fíjense, haciendo una analogía bastante exagerada, pero para ver si se entiende el punto. Por ejemplo, si ustedes quieren una hamburguesa, pero no la quieren hacer, pero tengan una hamburguesa y traen dinero para comprar una hamburguesa, ¿qué hacen? Van a un lugar donde hacen hamburguesas, ¿va? Y luego, yo la quiero así ¿ustedes llevan ingredientes para que les hagan la hamburguesa? Pregunto, no, ¿verdad? Ustedes pagan y dentro, ¿qué tal si ustedes llegan y dicen, no, ¿sabe qué? Ya se acabó la carne. Pues ya no les hacen la hamburguesa. Es lo mismo que está sucediendo aquí. Ah, ¿por qué me da cero? Ah, pues porque ya profundidad, altura y no lo tiene. Entonces, si nosotros le pusiéramos parámetros para que lo recibiera y me calculara, sería tanto como llevar mis propios ingredientes a que me hicieran la hamburguesa. Porque se supone que quien sabe hacer la hamburguesa tiene los ingredientes para hacerla. Bueno, para calcular el área del volumen del ortoedro, el ortoedro debe tener la información para hacerlo. No se la tengo que pasar yo aparte. Se la puedo pasar. Yo le puedo poner parámetros y todo funciona perfecto. Pero será lo mismo que yo llevo mis ingredientes y haga mi hamburguesa y cóbreme. Pues no, así no funciona el mundo real. ¿Sí? Bueno, entonces, pues ahorita ya no va a haber tiempo de ponerle valores. Ya lo veremos el lunes, ¿no?